Señor y Padre, gracias, gracias te damos por este día, por permitirnos estudiar, por permitirnos compartir y llevar tu evangelio, Padre, aprender cada día más los unos de los otros, Padre. Y sobre todo, Señor, que seas tú el que dirijas esta clase, que seas tú el que nos des el entendimiento correcto acerca de estos textos que vamos a estudiar hoy, Señor. Ayúdanos a entenderlo a cabalidad de acuerdo a lo que dices tú y a lo que tú nos quieres dar a entender, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, Amén. familia. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a iniciar con este capítulo, bueno, este estudio. Vamos a ver a Mateo 21 y 22, donde vamos a ver el lamento por Jerusalén. Sabemos que en el capítulo 23, en la última parte del capítulo 23, no sé si ustedes tienen presente ese lamento que hizo Yeshua, ¿no? Por Jerusalén, donde dice, ay de ti, Jerusalén, que yo te quise tomar como, como la gallina toma sus polluelos, pero tú no quisiste, ¿no? Y empieza a lamentar o a llorar. Pero vamos a ver que ese fue como el cierre de ese lamento que él hizo anteriormente, ¿sí? En estos dos capítulos y pues que lo complementa con ese lamento que hace Yeshua en el capítulo 23 versos 37 en adelante, ¿sí? Y pues que realmente es un complemento de todo y vemos que pues no fue nada grato todo lo que le tocó, pues sufrir y vivir de ahí en adelante, ¿no? Porque acá ya estamos cerquita de todo el proceso que le iba a tocar hacer a él en cuanto a su muerte, ¿no? Cuanto a a entregarse ya literalmente para pues para que se diera cumplimiento a todas las profecías de aquel Mesías que tenía que morir, ¿no? Entonces, pues vamos a irnos con estos dos capítulos donde vamos a ver el lamento por Jerusalén, ¿sí? Donde es así, igualito, igual que ese niño chiquito llorando. Muy posiblemente estaba Yeshua también, no solo física, sino espiritualmente llorando y diciendo cómo es posible, ¿no? Y lastimosamente, pues a veces nos pasa así, que estamos tan enredados de cosas que se nos olvida lo principal, ¿no? Y esto realmente pues para la época de Yeshua pasó y pues por eso llegaron a pasar muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a empezar desde el verso 1 de este capítulo 21 que dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, Betfagé es Bet, que es casa, y Fage, higos inmaduros. Entonces, ¿hacia dónde fue? A la casa de higos inmaduros. Y acá yo les pregunto, ¿los higos son frutos de qué tipo de planta? De la higuera Exactamente, ¿sí? Y la higuera a lo largo de las escrituras, ¿qué representa? de Israel. Exactamente. O sea, podríamos también cambiarle un poquito la definición y decir la casa de Israel que está inmadura, ¿sí? Eso es más o menos porque dice que se acercó Yeshua allí, aunque pues realmente era un lugar que era Betfage, que quiere decir casa de hijos, de higos, perdón, de higos inmaduros, ya estaba cambiando la G, de higos inmaduros, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el por qué Yeshua se acerca a esta casa y con qué propósito, ¿no? Entonces, a lo largo de este capítulo, tanto el 21 como el 22, vamos a ver que está lleno de simbología, cumpliendo ciertas profecías también de significado profético. Vamos a ver que acá se cumple una de las profecías de Zacarías, ¿sí? Y pues vamos a ver que Jerusalén pues llega en un momento donde está recibiendo al Mesías, está recibiendo aquel deseado de todas las gentes, ¿no? Pero ninguno
entendió que era el deseado de todas las gentes. Ninguno vio en él al Mesías, ninguno vio a ese representante que iba a poder salvar a todos, ¿sí? Y esto lo podemos ver, digamos que acá se da una representación como si todos lo estuvieran eligiendo, como si todos los estuvieran poniendo como rey, pero también había unas ciertas personas que no lo estaban haciendo así. Por eso dice de higos inmaduros. ¿Qué hace o qué hacemos nosotros con una fruta que está inmadura, que no se ha madurado, que no ha llegado al punto máximo donde nosotros podemos decir es un deleite? Comerla, ¿cierto? ¿Qué hacemos? La dejamos quietecita hasta que se madure, ¿cierto? Pero Yeshua vamos a ver que él hizo todo un proceso acá donde mostró que realmente pues ellos no estaban preparados para recibir al Mesías. Por eso empieza su lamento, por eso empieza su tristeza, ¿no? Entonces, por eso llega a la higuera, llega a Israel, donde pues todavía no estaba dando los frutos que se esperaba. Para su momento estaban inmaduros, no estaban listos para recibirlo a él. Y sigue diciendo, entonces dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos. Y recordemos que este símbolo 2 casi siempre representa ¿qué? A las dos casas de Israel, ¿cierto? Las dos trompetas, las dos hermanas, eh, los dos olivos, las dos águilas. Bueno, a lo largo de las escrituras, ese 2 casi siempre está representativo hacia las dos casas de Israel. Sí, esto lo estudiamos mucho más cuando estudiamos Zacarías. Bueno, los que estudiaron conmigo, Zacarías, vemos muchos de los simbolismos de este dos que se muestra a lo largo de las escrituras que son representativos de Israel. Incluso si ustedes miran el escudo de Israel, tiene los dos olivos y en el centro la menorá, ¿no? Los dos olivos representando a la casa, a las dos casas, y pues la menorá, pues ya sabemos que representa mucho más la luz del eterno, ¿no? Entonces, pues imagínate hasta en eso, ellos tienen el simbolismo de las dos casas de Israel, ¿no? Entonces acá venimos a ver que ellos estaban en dónde? En Galilea, ¿sí? Venían de Galilea y llegaron allí a, ¿a qué? A hacer algo. Envió a estos dos discípulos, a estos dos representantes de las dos casas de Israel, ¿sí? ¿Y qué les dice? Verso 2 diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de nosotros y luego hallaréis una asna atada y un y un pollino con ella, desatadla y traédmelos, ¿no? Entonces, acá vemos que Yeshua hace esta comparación, acá volvemos a tomar esas dos palabras de atar y desatar, ¿no? Que estábamos hablando con otros a lo largo de esta semana, estas dos palabras también las tocamos, y acá vemos que vuelve y las toca, atar y desatar, lo mismo que estábamos viendo en Mateo 16, cuando Yeshua dice que ustedes tendrán la autoridad de atar y desatar, tanto en el cielo como en la tierra, ¿no? Y pues nosotros tenemos que entender cuál es ese desatar y atar, pero ya lo vamos a ver, o bueno, se los explico un poquito más adelante, ¿listo? Entonces, acá vemos que el texto dice que un pollino, recordemos que es un burrito pequeño, está en sus primeros meses de nacido, por así decirlo, ¿no? O en sus días de nacido. Entonces, ¿era qué? El primogénito de esta asna. Tenía que ser el primogénito, el primero que diera la burrita, por así decirlo, ¿sí? Y pues a esto vamos a ver que hay un detalle muy interesante en la Torá acerca de los burros.
que eran primogénitos, burros o burritas primogénitas, ¿no? Y esto lo hemos escrito en la Torá, ¿sí? Y esto lo vemos y lo identifica Dios a Israel, incluso también con el primogénito, ¿no? Y más específicamente ¿a qué? A la casa de Efraín, ¿no? A la casa de Israel. Ya cuando se dividen en dos, ya el primogénito vendría a ser la casa de Efraín, ¿no? O la casa de Israel, es decir, la casa del norte, pues para que todos tengamos un concepto más amplio de esto, ¿no? ¿Y dónde encontramos que Israel es el primogénito? Pues lo encontramos en Éxodo 4:22 y dice, esto se lo dice Dios, que le diga, se lo dice a Moisés para que se lo diga a Faraón, ¿no? Le dice, y dirás a Faraón, el Eterno ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. O sea, más claro no canta un gallo, así como dicen por ahí, más claro no lo podemos tener, ¿cierto? Ahí clarito está diciendo, Israel es mi primogénito, ¿no? Entonces, si Israel, ¿sí? Era el primogénito y lo comparamos con este burrito, con esta asna, ¿sí? Con este pollino, que ya ahorita vamos a ver. Y el burro, recordemos que a lo largo de las escrituras, el burro es un símbolo de pecado, de lujuria espiritual, ¿sí? A lo largo de las escrituras, el burro es comparado con esto. ¿M? ¿Listo? Entonces, este burrito, y a pesar de que pareciera que no tuviera contexto, y esto lo veíamos por lo menos nunca se vio yo pues por lo menos nunca vi un estudio a nivel en las iglesias que estuve donde me dijeran, no, es que el burrito es esto y por esto Yeshua lo fue montando. No, o sea, dicen es la entrada triunfal donde él se muestra como rey, ¿cierto? Pero no vemos esa simbología tan importante que nos habla desde la misma Torá y nos lo muestra también a lo largo de los profetas, que esto es clave entenderlo, porque si no lo entendemos estamos perdiendo parte del propósito de restauración del Eterno, incluso en nuestras propias vidas. Porque aunque no queramos, nosotros tendemos a hacer este burrito, ¿sí? Porque un burrito que es terco, necio por naturaleza, porque eso sí tú le dices, vamos para acá y él quiere ir para el otro lado, ¿cierto? Y eso sí, te está de buenas pulgas, nos camina, ¿no? Entonces, eso también, pues de ser terco, necio y fuera de eso que tiene lujuria, le gusta irse tras sus amantes, tras sus dioses, pues de lógico que nosotros también somos comparados como el burrito. Por eso Israel también fue comparada como el burro, como un pollino. ¿Por qué? Porque se iba tras sus amantes. A lo largo de las escrituras, incluso desde la Torá, lo podemos ver. ¿Qué fue lo primero que hizo Israel después de salir de la tierra de Egipto? Hacer el pacto con el Eterno y decir, no, solo a ti te vamos a adorar, solo a ti te vamos a obedecer. ¿Qué pasó? 40 días, no más que Moisés no estuvo en el campamento, se fue, no había vuelto. ¿Qué pasó? Hicieron un becerro de oro, cayeron, fueron tras sus amantes, ¿sí? Pensaron que al hacer eso estaban haciendo lo correcto cuando ellos mismos habían escuchado la voz del Eterno, que no te harás imagen alguno, ni de lo que está arriba en los cielos, ni lo que está debajo en la tierra, ni lo que tienen enfrente de ustedes, ¿no? No se harán imagen de nada. Imagínate, entonces, ¿qué les está diciendo? Ustedes son como los burritos. Nosotros hemos llegado a ser como un burrito. Y esto lo vemos también en Ezequiel 23. Ya ahorita lo vamos a ver dónde está en la Torá, porque tiene algo muy interesante que aprender. En Ezequiel 23:1 vamos a ver el por qué.
¿sí? Israel es comparada con un burro porque tiene todas estas características, es terco, necio y fuera de eso le gusta ir tras sus amantes, ¿no? Y vamos a ver que acá específicamente lo dice así. Dice en el verso 1 de Ezequiel 23. Vino mi palabra del Eterno diciendo, Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. Dos mujeres, acá está haciendo referencia de las dos casas, ¿sí? Y ya lo vamos a ver. El mismo texto no lo va a decir. Y dice, las cuales fornicaron en Egipto en su juventud, fornicaron. Si hablamos de dos casas en su juventud, pues en sus primeros tiempos de división, es decir, para la división en el tiempo de Roboán y de Jeroboán. ¿Será que las dos casas se mantuvieron firmes y no fueron desleales a Dios en ese tiempo? Pues la casa del norte desde un principio dijo, chao Diosito, ya no te queremos ver, vamos a adorar a estos dos becerros, ¿cierto? Diciéndolo en palabras así mucho más eh, sin tanto arandela, ¿no? La casa del sur, pues con Roboán siguió cumpliendo, pero pues tenían sus desvíos, porque Roboán tampoco fuera tan pegado a la letra, ¿cierto? De las escrituras. ¿M? Entonces, ¿qué sigue diciendo? En su juventud fornicaron, en sus primeros años, desde la época de Roboán y Jeroboán, ¿no? Y sigue diciendo, y allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola y la menor, o su hermana, Aholiba, ¿no? Acá recordemos que Ahola, esto lo vimos en el curso básico, bueno, está recordando todo esto. En el curso básico vimos en el diamante, ¿no? Recordemos que tenemos esto. Dice Ahola es significado ¿qué? Tabernáculo de ella. O sea, todo lo que ella quiere, eso es lo que hace, ¿sí? Y Aholiba significa mi tabernáculo en ella. ¿Cuál tabernáculo está en ella? El de Dios, ¿sí? Ahí es donde vemos la diferencia. No sé si ya captaron cuál es la casa del norte y cuál es la casa del sur, ¿cierto? Igual ya ahorita el texto no lo va a decir. En el verso 4 sigue diciendo, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Pues de lógico, después de que se dividieron, siguieron multiplicándose y siguieron creciendo. Y sigue, y se llamaron Samaria, Aholá, la del norte, la que tenía su tabernáculo, la que prefirió hacerse los dos becerros, ¿cierto? Era Samaria. Y Jerusalén, a Oliva, la que siempre ha mantenido el tabernáculo de Dios. No a cabalidad, no a totalidad, solo Dios ha por misericordia pues ha permitido que ellos mantengan el tabernáculo, ¿no? Pues la casa del sur, Judá, ¿no? Entonces acá podemos ver estas dos hermanas, ¿sí? Dos capitales, dos reinos, por así decirlo, las 10 tribus en el norte, dos tribus en el sur, ¿no? Y pues estas dos casas, estas dos hermanas, pues terminaron siendo idólatras, terminaron fornicando, terminaron yendo tras sus amantes. Y pues eso sabemos que lo produjo ¿qué? La necedad y la terquedad, ¿no? Porque no quisieron escuchar a Dios. Y esto lo vemos desde el verso 5 en adelante de Ezequiel 23. Dice, y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder. Ahola, ¿quién es Ahola? La casa del norte, Samaria, cometió fornicación aún estando en mi poder. ¿Cuándo cometió fornicación aún estando en poder de Dios? Cuando estaba Jeroboam, cuando estuvo los otros reyes, porque todavía seguía permaneciendo de Israel, ¿sí? Todavía se decía decir y seguía diciendo que todavía tenían al Dios de Israel como su Dios, pero que adoraban
a otros dioses, ¿sí? Es lo mismo que decir, adoramos a la Virgen de Guadalupe, pero también adoro al mono Gutiérrez, ¿sí? Por lo menos decirlo así, ¿sí? Cosas locas que me invento, ¿sí? Pero tenemos estas dos adoraciones. Las dos tenemos por igual, no se pelea la una, es decir, estamos en politeísmo, ¿sí? Adorando varios dioses, ¿sí? Y sigue diciendo, están en mi poder y se enamoró de sus amantes. ¿Quiénes? Los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo y se prostituyó con ellos. ¿Cómo se prostituyó con ellos? No quiere decir que fue y realmente se casó con los asirios, tuvieron hijo con los asirios, no tanto eso, sino que miraron los dioses de los asirios y empezaron a adorar a esos dioses. Empezaron a servir a esos dioses. Y es curioso, ¿no? Porque esos mismos amantes fueron aquellos que los pusieron en cautiverio, que los llevaron a las naciones y hicieron que se perdieran, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Es muy curioso esto. Y dice, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos. ¿De qué? De ellos. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, o sea, pues tenían los dos becerros, que ¿de dónde venían los becerros? De Egipto, ¿no? Y pues seguían haciendo otros fornicaciones con otros ídolos, ¿no? Por eso sigue diciendo, porque con ella se echaron en su juventud y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en mano de sus amantes, porque cayeron en mano de los asirios. Dice, en manos de los hijos de los asirios de quienes se había enamorado. Ah, pues si quieres a tu amante, si quieres estar con tu ídolo, si quieres estar con ellos, pues bueno, vete para allá, ¿no? Eso fue lo que le dijo Dios. ¿Y cómo terminamos? Terminamos ganando, pues terminamos perdiendo, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 10, ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas y a ella mataron a espada y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Para esa época realmente las 10 tribus pasaron a ser escarnio, burla. ¿Por qué? Porque decían, ese es su Dios que los pudo mantener libres y eso pues lo vemos por lo menos cuando uno de los asirios llegó allá a Judá y empezó a ¿qué? A hablar sandeces, a hablar cosas que no eran y decir, nosotros pudimos con la casa del norte, sus hermanos, pues cómo no vamos a poder con ustedes. Tienen el mismo Dios, ese Dios ya cayó ante mí, pues va a volver a caer, ¿no? Eso era lo que ellos estaban diciendo, ¿no? Y pues sigue diciendo, verso 11, y lo vio su hermana a Oliva, su hermana Judá, Jerusalén, y que sigue, y enloqueció de lujuria más que ella, no se salvó. Siguió en sus fornicaciones, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. ¿Por qué dice más? ¿Por qué creen ustedes que dice más que Samaria fue Jerusalén en cuanto a la fornicación? Porque dice que fue peor. Porque Judá tenía el conocimiento de la palabra y tenía la custodia bueno, de todo lo que representaba la palabra de Dios. Exactamente. O sea, ellos hicieron peor, empezaron a hacer mezclas. Decimos, ay, pues alabamos a Dios y complacemos a Dios. Ah, pero pues no está de más pedirle ayuda a este Diosito, pues para que tengamos todo por todos los lados.
bien, ¿no? Pero pues, ¿qué pasaba? Eso es lo mismo que en un matrimonio, ¿no? Ay, yo me caso con mi esposo, ay, pero voy a tener mi amante acá en la esquina y otro allá en la otra esquina, ay, y si quiero otro aquí afuera de la ciudad y con eso tengo por todo lado, ¿no? ¿Será que está bien? No, ¿cierto? O sea, era algo que para esa época incluso era algo repudiable. O sea, una mujer que andara con varios esposos, pues era repudiable, ¿no? Era algo que no. Y dentro del mismo pueblo de Israel era algo que no era aceptable, ¿sí? Y pues imagínate, si nosotros como seres humanos no lo aceptamos, en el caso de los hombres, por lo menos nosotras de mujeres, teniendo una esposa que tiene un amante en cada esquina, pues ¿será que nos gusta? No, ¿cierto? Si a nosotros como mujeres y como hombres no nos gusta, ¿qué será Dios? ¿Será que Dios sí se gusta eso? ¿Será que a Dios permite esto? Pues sabemos que no. Desde Éxodo 20, él muy clarito dijo, no harás imagen, no adorarás a otros dioses delante de mí. Si me vas a seguir es solo a mí, si no, ahí está la puerta ahí, chao limpiolín, ¿cierto? Y pues sigue en el verso 12, Ezequiel 23:12 y sigue. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes vestidos de ropas y de armas excelentes, jinetes que iban a caballos, todos ellos codiciables. Y vi y vi que se había contaminado, un mismo camino era el de ambas. O imagínate, viendo todo lo que le había pasado a su hermana, no le importó y prefirió seguir adorando a esos ídolos, a esos dioses que habían traído semejante destrucción a la hermana mayor, a Samaria. Y no le importó, o sea, pasó como por alto, ¿no? Imagínate, ¿no? Y sigue diciendo, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de los caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos ¿a qué? A primera vista. O sea, ¿cuántos ídolos conocía? Allá caían redonditas, ¿no? Eso, mejor dicho, más enamoradizas que, mejor dicho, que otra cosa, ¿no? Y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en sus lechos de amores y la contaminaron. Y ella también se contaminó con ellos y su alma se hastió de ellos. Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella. ¿Quién se hastió de ella? Dios. ¿Sí? Dice, mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. ¿Por qué la Casa del Norte se perdió? Porque a lo largo de la historia no han podido encontrar vestigios de ella. ¿Por qué? Porque el Eterno la desechó. Se hastió de ella. ¿Qué dijo? Te va a pasar carta de repudia, ya no quiero saber más de ti. Gracias a Dios que tuvo misericordia con la Casa del Sur, o si no, ¿será que quedaría algo de ellos? No, ¿cierto? Y dice, sigue diciendo, verso 19, aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el aldol carnal. ¿De quiénes? De los asnos. Acá mismo el Eterno nos está comparando con asnos, con burros, ¿sí? Y literalmente lo está haciendo. Y dice,
Y dice, y cuyo flujo, como flujo de caballos, así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud, ¿no? Imagínate, ¿no? Lo que estaba diciendo acá. O sea, está diciendo, mira, ustedes están haciendo todo lo contrario. Se van tras tus fornicaciones, prefieren estar tras sus amantes que estar con el Dios vivo, aquel que les está cuidando, que les está dando todo lo que necesitan, pero ustedes lo están olvidando, lo están dejando a un lado, ¿no? Y no solo en esta profecía, en Ezequiel nos compara con los burros, los asnos, ¿sí? Sino también en la profecía de Oseas. En Oseas 8:4 nos compara con ellos. Dice Oseas 8:4, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Construyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos que destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar ¿qué? Purificación. ¿Por qué no pudieron alcanzar purificación? Debido a todos esos que habían hecho, todas esas fornicaciones, todos esos ídolos que habían hecho. Ya no había ofrenda que pudiera pagar totalmente eso, estaban corrompidos, ¿no? Y recordamos que el libro de Oseas está escrito ¿para quién? Para la casa del norte, ¿no? Que pues por eso hay desde ahí ya se sabe que iban a ser regados por todas las naciones, iban a perder su identidad. Sigue en el verso 6, o sea, es 8:6. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños, la comerán. Devorado, y será Israel, sea la casa del norte, pronto será entre las naciones como vasija que no es estima. Entonces, imagínase, o sea, no va a ser agradable tener esa vasija, ¿por qué? Porque la estaba desechando. Y acá mismo estaba diciendo, ¿por qué? Por su idolatría, por sus fornicaciones, porque prefirieron sembrar viento en vez de sembrar trigo, en vez de sembrar lo que el Eterno les estaba pidiendo, preferían hacer otras cosas, ¿no? Y acá vemos cómo la está comparando con una vasija de qué? De deshonra. Dice, la voy a arrojar. Y lo mismo por eso es que Yeshua, cuando murió, pues lo que utilizaron con la plata con la que a él lo compraron, por así decirlo, con la que Judas lo vendió, ¿no? Y después Judas se arrepintió y va y le lleva la plata a los sumos sacerdotes, ellos no se lo quisieron recibir, pues él se lo tiró y después los sumos sacerdotes que dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta plata? No la podemos meter en el santuario porque es plata de sangre, entonces no la podemos utilizar, entonces ahora vamos a comprar ¿qué? Y lo curioso fue que compraron un campo de vasijas rotas donde utilizaban los alfareros para botar todo aquello que no servía, ¿no? Y curioso que el Eterno también dice, ustedes son vasija que no es estima. Es todas esas partes de porcelana que se botan, que nosotros a veces botamos cuando partimos un plato, un pocillo, ¿no? Lo botamos a la basura, pues eso mismo estaba haciendo este campo que compró Yeshua, que actualmente es donde se utiliza para cementerio de los gentiles, ¿no? Que curiosamente Yeshua vino por quienes, por los gentiles, por la casa del norte que se había perdido su identidad, ¿no? Y sigue en el verso 9. Porque ellos subieron a Asiria, ¿cómo qué?
Como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Vuelve y nos compara con quién, con un asno. Si vemos esto que estaba haciendo Yeshua, de estar pidiendo que le llevaran un asna y un pollino, no era nada fuera de lo común. No era nada, un detalle allí salido, ay, no es que lo escogí porque sí. No, todo tenía un detalle, el por qué tomarlo. Estaba mostrando un simbolismo, estaba mostrando de algo que él iba a hacer mucho tiempo después, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con este burrito, con este asno? Pues, ¿quién era este asno? ¿Quién era este burro? ¿De quién estaba hablando acá? De Efraín. Y Efraín después fue uno de los que representarían a quiénes, a los primogénitos, ¿sí? Porque pues Israel sería la casa primogénito del Eterno, por eso se le llama la hermana mayor, ¿no? A la casa de Efraín por ser primogénito, ¿sí? Aunque no se sabe cuál fue primero, si la una o la otra, ¿no? Pero pues Dios escogió como primogénito a Efraín, ¿no? Entonces, con estas Eh, que te, eh, dime, ¿Te puedo hacer una preguntita? claro, dale. En Éxodo 4 22 mencionaba que Israel es primogénito Ujú, de Dios cuando fue lo del Éxodo. Allí se refería a todo Israel, ¿no? Tanto los del norte como los del sur, porque no sí, estaba dividido. Y exactamente. ahora mi pregunta es, después de eso, el primogénito dejó de ser Judá y se quedó solamente la primogenitura con Efraín. Exactamente. Ah, ok. No, esa Sí. era una duda que dije, ay, no me quedó muy claro. Muchas gracias. Vale, no, y sí, es que a veces nosotros decimos, pero Efraín pues no lo ha cumplido, no ha sido el primogénito que debía de serlo, ¿no? Y es curioso porque eso es lo mismo que pasa por lo menos en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Eh, Ujú. el hijo pródigo, ¿quién era el hijo? Y si lo vemos de acuerdo a lo que dice las escrituras, por lo menos Abraham no, sino Jacob, cuando le da la bendición a los nietos, ¿a quién escoge como primogénito? A Efraín, ¿no? Al menor, ¿sí? Manasés, pues era el que llevaba la primogenitura, pero le dice, no, 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 no te preocupes, no es así, yo sé lo que estoy haciendo, ¿cierto? Lo mismo lo vemos por lo menos en lo que les decía en la parábola del hijo pródigo, conectándolo con eso de que el menor era el primogénito. Lo mismo pasa por lo menos con esta parábola, ¿no? El menor que fue el que hizo, el que prefirió irse con sus amantes, olvidarse de su padre todo, ¿sí? Hasta que cayó en cuenta y volvió en sí, dijo, pues quiero volver así sea como uno de los jornaleros, ¿no? Lo mismo que está haciendo Israel hoy en día. Hoy en día la mayoría de las personas que están en medio de las naciones y reconoce su identidad, pues está diciendo las mismas palabras que está diciendo este hombre, este hermano menor que dice, así sea como uno de tus siervos, yo quiero estar contigo, ¿no? Yo creo que alguno de nosotros lo llegamos a decir en algún momento de nuestras vidas, de decirle, Dios mío, yo prefiero ser tu siervo que ir y estar en otro lugar, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos ese parecido que Israel, la Casa del Norte, no lo ha cumplido a cabalidad, ¿sí? Porque realmente, pues a lo largo de la historia, no lo ha llegado a cumplir como debería hacerlo, ¿no? Y pues es un llamado que Dios hizo, pero en cual Dios también utilizó ese pecado que tuvo, pues para que su amor, su palabra, su mensaje, pues llegara incluso hasta nosotros. Si no de otra manera, pues creo que no estaríamos nosotros acá, ¿no? Entonces, esta característica que escribe esta nación, que era terca, necia y fue eso, idólatra, ¿no? Tal como un asno, pues tendría que ser, ¿qué?
rescatada. Y si nos vamos nosotros a la Torá, ¿a qué se tenía que hacer con un asno, con un primogénito del burro, no sé, por decirlo así, ¿no? ¿Qué se tenía que hacer con aquel pollino que abriera el vientre de la burrita? ¿Qué debíamos de hacer o qué pasaba? ¿Será que ese primogénito se podía utilizar y se podía trabajar sin necesidad de hacer nada? Pues eso es lo que vamos a ver, y esto nos lo habla el libro de Éxodo. Nos habla que si alguien quería utilizar al burrito, aquel que abría el vientre, tenía que pasar algo y es que tenía que ser rescatado con un cordero, ¿sí? Para poderlo utilizar, si tú querías utilizarlo, pues tenías que dar un rescate por él, ¿sí? Lo mismo si Yeshua quería rescatar a las 10 tribus que estaban en medio de la dispersión, ¿qué tenía que hacer? Rescatarlas a través de un cordero. Sí, ya vamos viendo esa similitud, ¿cierto? Ahorita vamos a ver mucho más la conexión. En Éxodo 13:11 es donde nos habla del mandato, ¿sí? De lo que se tiene que hacer con los primogénitos. Todo el capítulo 13, si no estoy mal, habla de todo lo que se tiene que hacer con los primogénitos, ¿sí? Y dice en el verso 11 de este capítulo 13 de Éxodo, dice, y cuando el Eterno te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás al Eterno todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán del Eterno. Es decir, todo aquel primogénito debía de ser ¿de quién? De Dios. Sí, incluso eso era algo que desde que salieron de Egipto, Dios quería los primogénitos para él. ¿Por qué se hizo esto de la sangre del cordero en los dinteles para salvar a quienes? A los primogénitos. Los primogénitos eran de Dios. Que los primogénitos no cumplieron su labor y después le tocó escoger a los levitas, a los de la tribu. Bueno, los escogió por una razón, porque no se juntaron y no se metieron a fornicar, a idolatrar, ¿no? Con con el becerro que hicieron allí cuando recibieron la ley, ¿no? Pues ahí fue que escogió a los levitas. Pero si no, todo hijo, todo aquel hijo primogénito tenía que cumplir su labor que estamos hablando acá a lo largo de las escrituras, ¿sí? Y esto es algo que también vemos, que no siempre el primero que abre matriz es el primogénito, ¿sí? A lo largo en perspectiva espiritual, en perspectiva que tiene que cumplir el propósito de Dios, ¿sí? Acá cuando hablamos de animal, del primogénito de animal, si era el primero que abriera el vientre, pero tenían que ser, ¿qué? Machos, no hembras, ¿sí? Dice, los machos serán del Eterno, ¿sí? Si tú querías redimir ese primogénito, ese asno, y no querías que fuera para el Eterno, tendrías que redimirlo. Y ese redimirlo tenía que, ¿qué? O sea, redimir quiere decir comprar. Tenías que comprarlo, ¿sí? Porque quién era de quién, del Eterno, no es tuyo, no te pertenece, no lo puedes poner a trabajar, ¿sí? Entonces, recordemos que el asno, pues no es un animal kosher, no es limpio, no es funcional y tampoco se podía sacrificar ¿en dónde? En el templo, porque era algo blasfemo, porque era algo prohibido, ¿sí? No era apto, ¿sí? Pues debido a que no era animal limpio. ¿M? Entonces, todos los primogénitos eran del Eterno. Entonces, cuando se habla de un animal que no es apto, que no es funcional, se tenía que cambiar por uno que era funcional. Ah, yo quiero comprarlo, entonces lo compro a través de un cordero, ¿sí? Y eso era lo que se hacía. Y eso lo vemos en el verso
13 y dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero y si no lo redimieres, ¿qué dice? Quebrarás su cerviz. O sea, no podía vivir, no podía trabajar, no podía seguir si no lo redimían. Tenían que matarlo por ser ¿el qué? El primogénito, por ser aquel que era y le pertenecía a Dios. Y si nosotros ponemos esto en contexto con lo que venimos hablando que era Israel, que era la casa del norte, ¿no? Que es la que se conoce más como aquella que es la primogenitura, ¿no? Pues, ¿qué tenía que hacer Yeshua? ¿Qué tenía que hacer Dios para redimirla? Para que pudiera volverla a utilizar porque estaba totalmente inmunda. No era apta para el servicio, no era apta para el trabajo, no estaba funcional. Tenía que morir, ¿qué? Un cordero en vez de ella, ¿cierto? Entonces ahí es donde vemos la representación de lo que Yeshua tenía que hacer como el cordero, ¿no? Y por eso tenías que matar al burro, si no lo podías usar, si no quería ser usado, pues tenías que quebrarle la cerviz, matarlo literalmente, ¿sí? Entonces, y por eso sigue diciendo ahí en el verso 13, también redimirás al primogénito de tus hijos. Para esa época también, cuando tú tuvieras un hijo y querías redimirlo, pues tenías que dar una cierta ofrenda, ¿sí? Algo que hoy en día casi no se habla, pero es curioso que esto también tenemos que hacerlo. Que no se hace es porque, ¿qué? No está el templo. O si no, imagínate cuántas ofrendas tendríamos que dar y cuántas ofrendas estaríamos todavía debiendo, ¿no? Entonces, en esta ley tenemos que ver que el primogénito de Dios era ¿quién? Efraín. ¿Sí? Efraín resultó siendo el primogénito. Desde la bendición de Jacob ya vemos quién es el primogénito y eso después pues también pasó cuando se repartieron las tribus, ¿no? Porque Efraín tuvo el pedazo más grande, ¿no? Efraín y Manasés pues por ser la tribu más grande tuvo, pero Efraín también tuvo su buen pedazo, ¿no? Entonces, acá vemos a dos discípulos que van a ir, ¿por qué? Que van a ir a desatar y a liberar a una asna y a un pollino. ¿Representantes de quiénes? De las dos casas, ¿sí? A desatar y a liberar. Cuando hablamos de desatar es que está atado, es que está llevado, es que está conectado a algo, ¿cierto? La casa del norte estaba atado a sus amantes. Tenía que ser desatada, tenía que dejar a sus amantes, ¿sí? Y la casa del sur estaba ¿qué? Cautiva, por eso tendría que ser liberada. Si vemos, Yeshua nos está hablando de que esta implicación del burrito de desatar y de librarle, está hablando de esto que también va a pasar a nivel espiritual, de librar a las 12 tribus de la inmundicia, de la suciedad, del pecado que estaban teniendo y poderles dar la oportunidad de volver a entrar en pacto. Pues acá está hablando más hacia qué, hacia la casa del norte, ¿no? Involucro la casa del sur porque vemos que en Ezequiel 23, pues también dice que la casa del sur fue como asno, ¿no? ¿Listo? Entonces, por eso hago esa implicación. ¿Listo? No sé si hasta acá vamos bien con lo que vamos entendiendo, con lo que voy explicando. Y Juliet, vamos bien. Vale, listo. Entonces sigue en el verso.
3. Dice, y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. O sea, es que es curioso porque hasta los envía a un lugar que ellos ni conocen, ni distinguen, y muy posiblemente hasta Yeshua ni siquiera conocía. Fueron y estaban desatando las asnas y muy posiblemente llegó este señor, les dice, venga, ¿para dónde se van a llevar esto? Y decirles, no más, el Señor los necesita, luego los devolverá, ¿no? Pues es curioso, ¿no? ¿Qué señor? ¿A dónde las va a enviar? ¿Quién las va a traer, no? Lo primero que yo preguntaría. Pero muy posiblemente este señor ya había recibido palabra de Dios o algo que implicara que él dejara esto y se las entregara a ellos. ¿No creen ustedes? Esa parte que a veces no somos tan fácil o ustedes le soltarían un animal así de fácil a cualquier persona que se le apareciera en el camino. O que ustedes vieran y la están desatando y se la entregan así porque sí. No, no. Exactamente, tiene que haber una implicación de algo, ¿cierto? Que algo tendría que haber visto ese señor o algo haber escuchado o algo que Dios le hubiera mostrado para que pudiera habérselos dado de manera tan fácil a Yeshua, ¿no? Y más para esa época, ¿no? Esa época un animal era lo más preciado que se tenía. Entonces, ¿será que Dios puede utilizar a una persona terca, necia, con ansias de ir tras sus amantes y de sustituir a aquel que es su creador? ¿Será que Dios puede utilizar a una persona impura? ¿Será que Dios puede darle, Dios como un Dios justo, como un Dios verdadero, como un Dios puro, puede usar a una persona impura, terca? Inesia, ¿ustedes qué me pueden decir? No, creo que no. Bueno, No Margarita dice porque, que no. no porque si no está pura, no está limpia, pues según si esa persona tiene su corazón dispuesto a cambiar, a ser renovada y a ser cambiada y a buscar de él, sí, pero de lo contrario, que esté sucio y puerco, creo que no. Pues a mí lo que Sí, se me no sé. ocurre es que los utilizó para llevar el evangelio a todas las naciones Ujú, y que utilizó exactamente. el pecado de ellos para eso, aunque Ujú, después tenía en su plan redimirlos, ¿no? Y purificarlos previo, como dice nuestra hermana, arrepentimiento. ujú, exactamente. O sea, Dios también puede utilizar a una persona terca para ir y llevar el mensaje, ¿sí? Balaán era una persona que no era conocedora de Dios, pero sabía y conocía de Dios. ¿Sí? Y la Mm, utiliza sí. para bendecir a Israel, ¿no? A pesar de que él quería hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces, vemos que Dios pues realmente no la puede utilizar a totalidad, pero sí hasta cierta parte. Es decir, el impío tampoco puede hacer lo que él quiera con su pueblo, con su nación, es decir, con la nación de Israel, no puede hacer lo que quiera a no ser que Dios se lo permita, ¿sí? Igual, Dios no va a permitir que esa nación o que esa persona necia, terca, haga cosas que vayan en contra de su propia naturaleza, es decir, en contra de lo que realmente Dios quiere que hagamos. Por eso es que Dios no la va a utilizar a totalidad, ¿sí? No va a cambiar a totalidad de una persona, a no ser que se haga el respectivo rescate, a no ser que se haga esa respectiva redención, ¿sí? Como lo estábamos diciendo, o sea, lo puede utilizar y cuántas veces no hemos visto que Dios utiliza a personas que no tienen nada que ver y que ni conocen el Evangelio y la utiliza para
ayudarnos, para bendecirnos, ¿cierto? En X o Y cosa, incluso hasta para darnos una palabra, Dios las puede utilizar, ¿sí? Pero no las utiliza a totalidad como un instrumento de honra, ¿sí? Como un instrumento valioso en sus manos, a no ser que se haya redimido completamente, ¿sí? Esos son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque yo puedo utilizar una vasija de deshonra para lavar algo, pero la estoy utilizando, pero ¿será que es algo preciado? No, porque la utilizo para hacer cosas del diario vivir como el oficio, ¿no? Y pues son las vasijas que uno menos cuida, o no, me van a decir ustedes si esa es la que ustedes más cuidan y mantienen impecable por todos los lados. No, las que más cuidamos y las que mantenemos impecables, ¿cuáles son? Las que están en la cocina, la que es de uso más valioso, ¿no? Que es la que nos nutre, la que nos ayuda, ¿cierto? Lo mismo pasa con Dios. Dios puede utilizar a una persona, porque eso se han visto casos como Dios utiliza a ciertas personas que no tienen nada que ver con Él, que no conocen de Él y nos traen bendición. Sí, lo vemos por lo menos a lo largo a nivel bíblico. Ahorita que se me vino el ejemplo, por lo menos cuando Esdras, Nehemías querían reconstruir las murallas, querían reconstruir Jerusalén, ¿quiénes le dieron la plata? El pueblo de Israel sacó de sus propios bolsillos y implementó el tabernáculo, hizo el templo y todo esto. No recibió ayuda del rey, del rey pagano. Exactamente. Entonces, si vemos, Dios puede utilizar a las personas, pero hasta cierto límite, ¿listo? Siempre y cuando estén dentro de su plan. Sigue diciendo en el verso 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Esta profecía de la que habla acá es la del profeta Zacarías, si no estoy mal, es la que viene acá, ¿sí? Zacarías 9:9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, hija de Jerusalén, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, ¿ustedes qué dicen? ¿Se cumplió literalmente o metafóricamente esta profecía? ¿Cómo se cumplió? ¿Literal o metafóricamente? Literalmente. Literalmente, ¿sí? Por eso es que hay profecías que nosotros podemos decir, no, esto nunca ha pasado, esto no sé qué, pero si lo vemos, realmente Yeshua cumplió esto a cabalidad. Hay otra profecía que también acá en este libro se cumple literalmente y es por lo menos cuando habla en los primeros versos de esta profecía, ¿sí? De Zacarías, habla que Israel ya no iba a vivir en lugares amurallados, sino que iba a crecer tanto su población que no iban a vivir con murallas. Actualmente Jerusalén vive en murallas, o sea, la ciudad está protegida por murallas. No, ¿cierto? Entonces, esto lo vemos que es otra profecía que se cumplió acá, que es literal. Hay profecías que se cumplen muy literalmente, igual que esta, que realmente Yeshua la cumplió a cabalidad, ¿sí? Y pues hay varios comentarios rabínicos con respecto a esto, hablando que el Mesías vendría, ¿sí? O sea, de acuerdo a la profecía de Daniel, vendría como en las
nubes, ¿sí? No que va a venir como un hijo de hombre, que no iba a venir así como un humilde, como un siervo montado en un pollino, ¿no? Y si nosotros no podemos mirar a lo largo de la historia bíblica, ¿quiénes eran los que montaban en burros a lo largo del pueblo de Israel? A ver si se acuerdan, si conectan esto. ¿No se acuerdan? ¿Quiénes eran los que utilizaban burros en vez de otras cosas? Los reyes, ¿no? Los reyes de Israel. Exactamente, sí. Si vemos David tenía un burro, ¿no? Que dice que su hijo, Absalón, quería montar en él, pero sus súbditos se dieron cuenta, hablaron con David y David dijo, no, van a subir esa Salomón, ¿no? Y por eso fue que ahí ya se dio todo el cuento, el pueblo entero se dio cuenta quién realmente era el verdadero rey, porque reconocieron el burro donde siempre montaba David, ¿no? Y curioso, ¿no? Porque todos los reyes escogían, ¿era qué? Un burrito, ¿no? Y pues cómo se conecta, ¿no? Yeshua sobre un burro que se estaba proclamando rey, ¿sí? Curioso, ¿no? Todo esto que venimos acá conectando, pues él venía siendo el rey de Israel. Acá se estaba proclamando rey, ¿sí? Y pues esto es algo que también nos vemos y cuando estudiamos todo acerca de Mateo 16, que hablamos de la profecía de Daniel, todo lo que pasa a los pies del Monte Hermón, ¿no? Todo lo que hablaba acerca del el Hijo del Hombre, esta roca que venía del cielo, ¿cierto? Y pues también, pues de dónde iba a bajar el Mesías, de acuerdo a Daniel, del cielo. Zacarías también dice que vendrá del cielo, ¿cierto? Eh, entonces, si vemos todas estas profecías, dice que siempre el Mesías vendrá del cielo. Eso es lo que cree y lo que los judíos más creen. Nosotros sabemos que eso es verdad, pero que se va a cumplir cuando en su segunda venida, que es la que más deseamos, ¿cierto? Pero sabemos que él ya vino antes, que él hizo el cumplimiento de esto que habla acá en Éxodo, de redimir a ese asno, a esa casa del norte que estaba totalmente perdida, idolatrando, haciendo de todo, pero que necesitaba ser redimida para volver a entrar en pacto. Sí, se arrepentía, claro está, ¿no? Por eso Daniel dijo, pues que el Mesías vendría en una de las nubes, Zacarías también lo dijo, ¿cierto? Pero hay varios rabinos que creen, ¿sí? O que vendría de otra forma, ¿no? Hay unos rabinos que, esto es algo que dice Joseph, de alguno de los rabinos, la verdad no lo encontré, dice, explicando acerca de esto que se menciona acerca del burrito, ¿no? Que vendría en un burro, ellos explican, si el pueblo de Israel es digno, vendrá en las nubes del cielo. Si el pueblo de Israel no es digno, vendrá en dónde? En un burrito. ¿Y será que el pueblo de Israel para la época de Yeshua era digno o era indigno? Yo creo que era indigno porque él llegó en el burrito. Exactamente, sí. Y es curioso que el pueblo, o sea, que los rabinos digan esto y no conecte lo que estaba pasando con Yeshua, ¿no? Es curioso, porque ellos mismos están dando unas razones válidas y es que realmente para la época de Yeshua, por eso el lamento que él tenía era que no estaban preparados, no estaban reconociendo los tiempos, ¿sí? Y esto era algo que estaba pasando, ¿sí? Pueblo de Israel no estuvo digno y por eso, pues como lo dijeron, bien tenía que venir en un burrito. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el Cordero hará que esa casa del norte que no era digna fuera digno de entrar en pacto. ¿Por qué? Porque él era perfecto, él era limpio, iba a tomar ese lugar
de redención para poder hacer que este burrito pudiera volver a trabajar. Lo que si lo ponemos en perspectiva con la Casa del Norte, lo hubiera podido poner otra vez en pacto para que hiciera la obra del Eterno. De lo contrario, ni tú ni yo podríamos estar haciendo la obra que Dios nos está pidiendo. Ujú. ¿Mm? Entonces, imagínate todo lo que nos está diciendo acá, todo lo que vemos acerca solo de estos primeros versos, ¿no? Impresionante. Sigue en el verso 7 y dice, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Acá pues no se sabe si encima del asna o el pollino, ¿sí? O de ambos no creo, porque imagínate, o sea, uno bien alto y el otro bien bajito, pues, ¿cómo se irá sentado? A no ser que ponga un pie en uno y el otro pie en el otro, pero pues se cree que se sentó más sobre el asna, ¿no? Porque pues tenía más fuerza que el pollino. Y dice, y la multitud que era numerosa tendría sus manos tendría sus manos en el camino, sus mantos, ahí estoy leyendo mal, tendría sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, ¿no? Ahí es cuando vemos esas películas que pasan esos, donde él va pasando y van poniendo sus hojas y él va caminando por todas las hojas, hagan de cuenta, le estaban haciendo un tapete verde, no rojo, verde, sí, con todas las plantas, haciendo como si fuera la entrada de un rey, ¿no? Curioso, porque él, y es curioso porque a nivel simbólico él fue coronado rey. En ese momento él fue coronado rey casi, porque eso es lo único que le hacía falta era que el sumo sacerdote le diera el aceite. De esa, ya con eso quedaba ya como rey. ¿Sí? Que no lo hicieron, pues por obvias razones, porque no podían, estaban bajo el cargo del Imperio Romano y pues muchos tuvieron miedo. Los sumos sacerdotes, eso lo vamos a ver ya ahorita en otros versos, ¿sí? Entonces imagínate, ellos estaban haciendo esta alfombra para que él pasara rumbo al templo. ¿Y dónde serían coronados todos los reyes? En el templo, ¿sí? La mayoría de los reyes fueron coronados en el templo. Entonces, imagínate en esa época donde Yeshua estaba mostrando eh, ese anhelo de restaurar a las 10 tribus, de restaurar a toda una nación, ¿sí? Pero que muchos estaban diciendo, no, 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 esto no va a ser así, tú no nos puedes, no puedes redimir, es decir, no puedes declararte rey, porque si tú te declaras rey, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque ¿qué pasaba si Roma conocía que alguien se levantaba como rey? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera venido la de Troya, ¿no? Hubiera venido la guerra, hubiera venido destrucción, ¿sí? Entonces, por eso ellos decían, no, 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 ¿sí? Entonces, por eso cuando Yeshua, hizo todo este puente, todo este propósito, ¿sí? Es decir, que él, en su época, igual, cuando él pasó por allí, por todo este del Monte de los Olivos, pues estaba pasando sobre qué? Sobre las tumbas que más adelante iban a ser y por eso iba a haber la resurrección de los muertos, ¿no? Que ellos iban a resucitar. ¿M? Que no fue en ese momento, pero él sí estaba diciendo, todos estos que están metidos en idolatría, que estaban llenos de todo esto, al montarse en el burrito, lo que está diciendo es que, ¿qué? Yo voy a librarlos, yo voy a quitarles todo eso, yo voy a hacer que ellos caminen literalmente a donde yo quiero que ellos vayan, ¿sí?
Ujú. Ya no van a tener idolatría, ya no van a ser tercos, porque será que el burrito estaba terco con Yeshua y queriendo ir para donde él quisiera, no, estaba siguiendo a donde Yeshua le estaba diciendo que caminara, ¿no? Por eso, pues estaban haciendo esa entrada triunfal o esa entrada real, ¿no? Por eso le dicen la entrada triunfal de Yeshua, ¿no? Donde pues él estaba mostrándose como rey. Es decir, ahí el pueblo literalmente lo nombró rey, ¿sí? Pero digamos que a nivel político no llegó a lograrlo, ¿sí? Una cosa es a nivel político, otra cosa es que el pueblo diga este es el rey, ¿no? Y sigue verso 9. Y la gente que iba adelante y que iba detrás aclamaban. ¿M? Y curioso porque dice que iban delante y que iban detrás, aclamaban, gritaban, ¿sí? Proclamaban. ¿M? Y acá, pues esto es lo que hoy se conoce como el Domingo de Ramos. Cuando ustedes vean el Domingo de Ramos ya saben por qué lo hacen y después recordando esta entrada triunfal, lo que nosotros, oiga, ¿verdad? Nosotros nunca recordamos esta entrada triunfal. Yo que me acuerdo en la iglesia nunca hablaban de esto. Muy poco tocaban este tema, ¿no? Y es curioso porque tiene un significado muy profundo. ¿M? Entonces, este era, y recordemos que Yeshua cuando estaba haciendo todo eso, estaban empezando a hacer los preparativos de qué? De la Pascua, ¿sí? De la cena, ¿sí? Entonces, no solo estaban los que vivían en Jerusalén, sino que estaban llegando todos los que vivían en las regiones exteriores y habían venido a celebrar Pesach. ¿Por qué? Porque Pesach es una de las tres fiestas que son obligatorias para el pueblo de Israel de ir y celebrarlas en donde en Jerusalén, ¿sí? ¿Cuáles son las otras dos festividades? Está Pesach y cuáles son las otras dos que tiene que ir todo judío obligatoriamente a Jerusalén a festejarlas. Shavuot y tabernáculos. Ujú, exactamente. Shavuot es Pentecostés, para el que no lo tenga presente, y tabernáculos o Sukkot, ¿no? Juliecita, Dime, disculpe que la interrumpa. dime. Su merced, me voy a retirar media horita porque es que tengo que hacer por aquí una Tranquila, cosita. no, no te preocupes, Qué no, pena no de hay problema. interrumpirla. Bueno, No, tranquila. Bendiciones. gracias. Dios la bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones también, chao a todos. Bueno, entonces, imagínense la cantidad de gente para celebrar pues la independencia del pueblo de Israel, porque pues ¿por qué independencia? Porque fueron libradas de los egipcios, ¿cierto? Fueron libradas de los cautivos, de ser esclavos y pasar a libres, pues es lo mismo de la independencia de México, de independencia de Brasil, Bolivia, Colombia, Argentina, Uruguay, bueno, cada nuestro país celebra nuestra propia independencia, ¿cierto? De manera diferente, pero la celebramos, ¿cierto? Lo mismo se hace en Pexac. Ellos estaban celebrando esto y pues eso era lo que conmemoraba. ¿En qué? En Pesach. No solo eso, sino que Pesach significa pasar por alto. ¿Recordando a quién? A ese ángel de la muerte que pasó por alto a cada casa que tenía en sus dinteles pintados de sangre del cordero, ¿no? Que tenía y que gracias a esa sangre del cordero, pues ellos fueron, sus primogénitos fueron salvos. Y los que no fueron salvos, pues imagínate ese dolor y ese quebranto de sus familias. Por eso se conmemora también Pesach, porque a veces se nos olvida esa redención, esa salvación que Dios hizo para los primogénitos, que realmente hasta hoy en día todavía los primogénitos son y deben de ser dedicados a Dios, ¿sí? Entonces, si miramos todos estos simbolismos, ¿sí?
acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿cuál sería la señal que va a ser el Eterno para sacarnos a nosotros de las naciones? Si para sacar al pueblo de Egipto fue la sangre de un cordero, ¿qué se necesita para que nosotros salgamos de las naciones a la libertad? ¿Qué me dirían ustedes? Pues recibir a la sangre de Yeshua. Exactamente, necesitamos la sangre del cordero para poder entrar en pacto, ¿sí? Y eso pues es lo que nos dice, ¿sí? Jeremías 16, 14 al 15, que dice que ya no se dirá más celebrar Pesach, ya no se dirá más que es para celebrar que salimos de Egipto, sino que salimos de los 4 puntos cardinales para vivir con Dios, ¿no? Entonces, imagínate todo esto, esa sangre del cordero que tiene que ver con el pueblo de Israel para esa época, para la época de Moisés y ser libres, y que es el mismo requisito que necesitamos nosotros para poder entrar a la tierra prometida, es decir, para entrar a la eternidad, para entrar a la nueva Jerusalén. De lo contrario, pues no vamos a poder entrar. ¿Y qué pasa si nosotros rechazamos la sangre del cordero? Rechazamos la sangre de Yeshua. Pues ¿qué va a pasar? Automáticamente estamos por fuera de la entrada. O sea, no tenemos entrada. ¿Cómo vas a entrar vas a tener entrada si no tienes aquella sangre que te justifica, ¿no? Entonces, imagínate, ¿cierto? Esa señal no va a cambiar y no ha cambiado. Siempre hubo que hacer y recordemos que cada festividad es una sombra de lo que va a venir, una pista también de cómo Dios va a redimir al mundo. Sí, porque pues ya sabemos que ya hoy en día ya es al mundo, a las naciones, cumpliendo esa promesa que le hizo Dios a Abraham, que le dijo, de tus simientes serán benditas todas las naciones. ¿Cómo iba a cumplir toda esa profecía si tenía Israel allí en una burbujita y las demás naciones, pues, sin tener luz, ¿no? Porque pues Israel siempre mantuvo su fe y todo allí como en una cúpula, pero no quiso mostrarla al mundo y pues sí que menos dio un buen ejemplo, ¿no? Como para decir las naciones, uy, esta nación se porta así, mira cómo la bendice, pues sigámoslos, ¿no? ¿Realmente sería que hizo así? No, quiso ser más bien lo contrario, hacerlo de las naciones pensando que será lo correcto y terminó mal, ¿no? Entonces, si vemos la gente, toda esta gente que estaba allí haciendo todo este acto y poniendo esas hojas y poniendo sus manos sobre el piso, pues ¿qué estaban haciendo? Estaban anhelando la libertad, estaban anhelando que se cumplieran las profecías, que iban aclamando y que iban diciendo, los que iban delante y los que iban detrás, iban diciendo que Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Quién sabe o quién me puede decir qué significa Hosana? Pues les estoy haciendo hartas preguntas, pero es para que escucharlos también a ustedes. ¿Qué significa Hosana? O en hebreo creo que se dice Oshiana. ¿Qué les recuerda eso? Era como salvación. Sí, exactamente. Por ahí vas. Oshana, ¿sí? Que viene también de Oseas, ¿sí? Josea, ¿no? Entonces viene también de esto y vamos a verlo en el griego, ¿sí? Como lo hemos escrito sana o Hosanna, que quiere decir o salve, ¿sí? Entonces cuando nosotros vamos, no sé si han visto en las películas, ¿sí? Oh salve rey, ¿no? Es algo que estaba pasando allá, pero si lo miramos desde el hebreo, ¿qué significa Hoshana? Lo que quiere decir es
Josheana, ¿sí? Josheana, ¿qué viene? Joshe, ah, viene del verbo yacha, que es salvación, ¿no? Ya lo hemos visto varias veces. Ina, que es la palabra ahora, ¿no? Entonces, salve ahora. Lo que le estaban diciendo a Yeshua es que tú eres el rey, sálvanos ahora. ¿Sí? Imagínate, ¿no? Y es curioso porque estaban pidiendo algo que todavía no era el momento, que todavía no era el tiempo, ¿sí? Pero que sí le estaban pidiendo a aquel que lo iba a hacer, ¿sí? Y por eso hay otro nombre, no sé si esto en hebreo les trae a colación otro nombre, que también tiene que ver con la misma raíz de salvar. ¿Qué otro nombre les recuerda eso? Un nombre y un profeta, y le estoy dando pistas. ¿Ninguno? El profeta Oseas, ¿sí? Joshea, ¿sí? Es el profeta que también se le nombró como libertador, que tiene también esa raíz de Yacha. Ustedes ya lo pueden buscar allí detenidamente en sus Biblias. ¿M? ¿Qué tenía que hacer Oseas o Joshea? ¿Qué misión era la de Oseas? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál era la misión de Oseas? ¿O a qué fue el llamado de Oseas? Creo que, La escorché, no puede ser. ¿dónde? No, Que sí, lo escorché. no es el profeta que se negaba a ir no, ese es Jonás. Fue que se casó con Era alguien. salvación para Efraín, ¿no? Era un... Se casó con alguien. Roxana tiene por ahí, está cerquita. Ay, no me acuerdo el nombre de la muchacha. Se casó con una mujer. La eh, mujer era qué. Era prostituta. Ajá. Entonces, él tenía la labor de qué. Gomer, Su, creo que era Gomer. Exactamente, Gomer, su sí. nombre, disculpe, su Dime. nombre de la mujer era Gomer. Exactamente, sí. Entonces, la misión de Oseas era ¿qué? Rescatar a esa mujer prostituta, ¿sí? Porque primero tenía que casarse con ella, ir y casarse con una mujer adúltera, sabiendo que era prostituta, ¿sí? Y que después de un tiempo le iba a ser infiel, pero a pesar de eso tenía que ir y redimirla, comprarla, porque esta mujer llega hasta el punto de que la van y la venden y a él por amor a ella tiene que ir y comprarla y volverla a casarse con ella. O sea, imagínese ese proceso. Yo creo que uno le dice a un hombre vaya haga todo eso, nos pega un grito y sale corriendo, ¿no? No es tan fácil cumplir esto y más para esa época. O sea, hoy en día digamos que sí está mal tenida toda esta todo esto de toda esta del trabajo de la prostituta, ¿cierto? Pero digamos que pues ya no es tan feo, ya hoy en día hasta las jovencitas ya van y se acuestan uno con otro y con otro, ya hacen casi el mismo, pero gratuito, ¿no? Ya lo vemos hoy en día. ¿M? Pero para esa época el hacerlo, pues realmente incluso hacías que tú como personas fuera burlado por todo el pueblo. O sea, quitabas tu misma autoestima, no, sino prestigio, tu mismo prestigio quedaba por el suelo con los demás, porque como decían, ¿cómo es posible que usted se case con una prostituta viendo todo lo que está haciendo ella, vea todo lo que está pasando, ¿no? Y pues de lógico que eso pues no era nada agradable, o sea, este hombre de por sí no la tuvo nada fácil con esta mujer,
fuera eso aguantar a su mujer todos los desplantes que le hacía y fuera eso la sociedad misma que él le acuñaba y lo podía juzgar por su situación y saber que era un mandato de Dios, o sea, imagínate, ¿no? Yo digo, Dios mío, definitivamente tú pedías cosas que uno decía de por Dios, ¿no? Ten misericordia, ¿no? Pero pues yo creo que hasta Dios le dio ese amor que él necesitaba para amar a esta persona. Porque imagínate, o sea, no era nada fácil aceptarle la infidelidad y fuera de eso, adoptar a sus hijos como si fueran míos y fueran hijos de prostitución, hijos de otros amantes, ¿no? Eso realmente cualquier hombre no lo hace. Y ahí vemos la representación de lo que tendría que hacer Dios con nosotros. Porque ¿será que nosotros no somos como esa mujer Gomer? Como esta mujer que necesitó ser redimida, que conocimos de él, después nos alejamos, él tuvo que pagar por nosotros para volvernos a tomar, ¿cierto que sí? Y creo que incluso hasta peores hemos llegado a ser, ¿no? Porque pues a veces nos desviamos tanto que incluso pareciera que Dios nos rogara para que volvamos, ¿no? Y es increíble ver ese amor de Dios a través de este libro. Creo que fue uno de los libros que no solo a mí, creo que a cada uno de ustedes también les ha fascinado ver ese amor de Dios sin importar, porque nosotros nos vemos caracterizados por esta mujer Gomer, ¿sí? En nuestras vidas, que muy posiblemente ya estamos en el momento de estar casadas con Él, en el momento de estar redimidas, ¿no? Por Él, pero saber que Él tuvo que pasar todo eso y tener toda esa paciencia que tuvo con ella, como la ha tenido con nosotros a pesar de nuestra terquedad, a pesar de nuestra necedad, a pesar de que nosotros preferimos ir con amantes antes de llegar a Él, pues definitivamente es grandioso ese amor, ¿no? Ese anhelo, ¿no? Y que por eso el pueblo estaba entendiendo y estaba gritando, ¿qué? Oseas ahora. O sea, tú como Yeshua, como aquel que viene sentado en el pollino, cumple la misión de Oseas, redímenos, sálvanos, cómpranos, rescátanos, ¿no? Imagínate lo que el pueblo también le estaba gritando a Yeshua. Interesante, ¿no? Todo esto que le estaban ellos gritando y le estaba diciendo, venga, sálvanos, quítanos de acá. ¿Y será que este cordero que estaba montado en el burrito y que se identificó también como Oseas, ¿sí? Como la adúltera, será que también cumplen el mismo rol? ¿Y será que él también cumpliría ese paralelismo de comprar a la esposa, a redimirla y rescatarla? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que Yeshua cumplió ese paralelismo y todo lo que esta gente estaba diciendo, sálvenos ahora? Pues todavía no lo termina de cumplir, ¿no? Porque empezó, pero hasta su regreso es cuando ya va a terminar de cumplirlo porque viene para volverse a casar. Y en Oseas, pues ya se casa nuevamente y reconoce a los hijos. Entonces aquí falta que Yeshua regrese y venga la boda del Cordero. Exactamente, muy bien. O sea, lo detallaste perfectamente. Y sí, o sea, Yeshua sí lo iba a hacer, pero no como ellos lo estaban pidiendo que era, ¿qué? Ahora, ya, ¿no? Y es como antes estábamos hablando de ese tema cuando nosotros oramos. Ay, se me fue el agua por donde no era. Eh, Cuando antes orábamos y le decíamos, Dios mío, es que yo quiero que me sanes ya, que me libres de esto ya, que no sé qué. Pero muy posiblemente Dios decía, no es ya, es dentro de 2, 3 años, entre 3, 4 meses, o muy posiblemente hasta que Él venga o hasta que nosotros vayamos a Él, ¿no? Y eso lo estábamos viendo con el leproso, si no estoy mal, ¿sí? Que él estaba diciendo si es posible
sáname ahora, ¿no? Y pues Yeshua realmente lo quiere y nos quiere salvar, nos quiere redimir, nos quiere tener libres de inmediato, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros tiene que pasar un proceso, ¿sí? Por eso es que hay personas que de una vez a los drogadictos, hay drogadictos que coge y le quita la drogadicción así, de inmediato, pero hay otros que tienen que pasar un proceso mucho más corto, mucho más largo en su vida en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque pues Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras vidas, ¿sí? Y por eso, pues Él sabe que necesitamos procesos, porque si Él nos quita todo así, ¿será que vamos a comprender? ¿Será que vamos a aprender? No, y es lo mismo, y podemos ver un ejemplo así facilito, es como cuando nosotros queremos librar a nuestros hijos de hacer las tareas, ¿no? Entonces, como el niño está cansado, yo le voy a hacer la tarea y pues el niño bien. Va a la escuela y todo y viene otra vez, regresa con las tareas y no, mamá, hazmela tú, yo estoy cansada, no sé qué, y vuelves tú y les libras de la tarea. ¿Será que el niño va a aprender? ¿Será que el niño va a entender? Pues terminas tú aprendiendo más que el niño y el niño pues no aprendiendo nada y después de quién es la culpa, de uno que le está librando del proceso de aprendizaje. Eso no quiere decir que él no pueda aprender. Él puede aprender en el transcurso mientras que está en el colegio. Pero ¿qué pasa? Unos pueden aprender así de fácil, pero hay otros que por más que tú le expliques, no aprenden, ¿sí? Que hay que tenerles paciencia de mil modos. Y lo mismo pasa a Dios con nosotros. Dios, hay personas que aprenden muy rápido y Dios se las pone así fácil. ¿Por qué? Porque aprenden rápido, porque toman decisiones radicales y dicen, ya no vuelvo a hacer esto, no lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Pero habemos otros que tenemos dificultad en ese aprendizaje, ¿cierto? Y Dios pues empieza a quitar poquito a poquito o empieza a trabajar en nuestras vidas y a moldearnos y nos empieza a moldear de manera dura, de manera dolorosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo aprendemos rápido. Es lo mismo que aquel que coge la cicla, se monta y aprendió de un solo y no se cayó, no se raspó, no le pasó nada, ¿cierto? Chévere, porque pues no vivió la tortura, ¿cierto? Pero hay otros que empiezan a coger la cicla, a montarse y viven más en el piso que en la cicla, ¿no? Y hasta que aprenden, ya tienen todas las rodillas raspadas, los brazos raspados y ahí sí, aprendieron. Pero ¿será que con todos esos totazos que se dieron, no aprendieron qué era tener el equilibrio, cómo mantenerse estáticos, ¿no? Eso es lo mismo que pasa con Yeshua, con nosotros. Él tenía que hacer un proceso con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no estaban preparados para recibirlo. Puede que el pueblo como tal se estuviera preparado, pero los líderes religiosos, ¿qué? No estaban preparados, ¿sí? Por eso el pueblo estaba pidiendo que sálvanos ahora. Pero ¿qué está diciendo él? Yo soy un esposo celoso. Vengo a rescatar a sus esposas de sus amantes. ¿Y quién sería ese amante en ese momento? En el momento en que Yeshua vino y quería rescatar al pueblo de Israel, ¿cuál sería el amante en ese momento? Roma. Exactamente, muy bien, Roma, ¿sí? Roma era el que los tenía presos, el que los tenía cautivos, pero el pueblo también estaba enamorado de Roma. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos estaban aliados con Roma, ¿sí? Estaban vendidos a Roma, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ahí como él va a decir, cómo yo los voy a rescatar si ustedes están todavía tras sus amantes, ¿no? Tras eso, ¿no? Entonces, imagínate,
Y eso era algo que se estaba viendo, ¿no? Y mientras que parte del pueblo estaba diciendo, Osana, Osheana, ¿sí? Sálvanos ahora. ¿Qué estaba pensando y qué estaban pensando los líderes religiosos? El imperio romano, al ver toda esta situación, pues estaban diciendo, ¿cómo así que están haciendo una ceremonia de nombramiento? ¿Cómo así que lo van a colocar como nuestro rey? ¿Qué va a pasar si Roma se entera? ¿Qué va a pasar si se empieza a hacer una rebelión? ¿Qué va a pasar con nosotros, no? Pues imagínate. Porque realmente, pues eso es lo que representaba Pesach, ¿no? La liberación, la libertad, ¿no? Como acá, por lo menos del 7 de agosto, el romper el florero, un florero representa para nosotros la libertad, es curioso, un florero, el florero de Llorente, esa pelea, ¿no? Que es acá la libertad de Colombia. Empezó por un florero y terminó en una revuelta, pues imagínate allí ellos mirando todo eso que estaba pasando y diciendo, ¿y qué tal si esto se devuelve en una revuelta? ¿Qué tal si esto empiezan a pelear con Roma y a proclamar a Yeshua rey? Pues no, ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Y pues eso era algo que ellos estaban temiendo. Por eso toda la parte política estaba tensa con lo que estaba pasando en este momento, ¿sí? O sea, imagínense, eso es como decir acá, ¿no? Vamos a proclamar no sé, a X persona y pues están los altos mandos que quieren a otra persona y dicen, no, pues venga, si levantamos a este, se nos viene Estados Unidos, se nos viene este y este otro país y acá quedamos fritos, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, algo así sucesivamente estaba diciendo ellos, no venga, no lo proclamen rey. Si lo proclaman rey, pues imagínase, van a haber peores matanzas, va a haber peores, porque recordemos que para la época de Yeshua ya habían levantado varios pseudo mesías, ¿no? Y eso lo vemos en Hechos, por lo menos que ya habían varios mesías, pseudo mesías que se habían levantado, ¿no? Eh, ahorita no los tengo presentes los nombres, pero habían dos que se habían levantado y que habían ya muerto, habían sido asesinados por Roma, ¿sí? Y pues cayeron y pues todo lo que ellos hicieron cayeron, que hasta que se levantó Galileo y dijo, pues esto pasó con ellos, ¿no? Pues no importa si Yeshua pues murió, pues tarde o temprano esto se va a acabar, pero si es de Dios, esto va a persistir y no, ¿y cuánto no ha persistido? Pues casi 2000 años, todavía sigue persistiendo el mensaje, ¿no? Entonces, imagínate, muchos dudaban, entre los líderes religiosos todavía de esa época, dudaban que realmente él fuera el Mesías. Dirían, no, ¿cómo nos vamos? Nosotros nos vamos a levantar a Roma y qué tal si este no es el Mesías? ¿Qué tal si este realmente no es el Salvador? ¿Qué tal si realmente pues lo que hace y nos trae es una tragedia, ¿no? Y es curioso porque a lo que ellos le tenían miedo de perder, ¿qué pasó después de 30 años? 30, 50 años después de que Yeshua murió, ¿qué pasó con todo eso que ellos anhelaban? ¿Qué pasó con el templo? ¿Qué pasó con Jerusalén? Terminó siendo destruido por Roma. O sea, pusieron su confianza en algo y en alguien que no iba a cumplir sus expectativas. Lastimosamente eso pasó, ¿sí? Y por eso, pues ellos para evitar que Jerusalén y que el templo fuera destruido, pues dijeron, vamos a entregarlo. Lo entregamos y nos libramos de todo este problema, pero ¿será que fueron libres de ese problema? No. Años más adelante no necesitaron de un Mesías para hacer revueltas, para hacer destrucciones y pues terminando siendo
exiliados, ¿no? Y esto lo vemos en Juan 11:47, cuando ellos dijeron, venga, no, 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 reunieron todos y dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿sí? ¿Qué haremos? O sea, se reunió toda la parte política, por así decirlo. Y dice, porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero es curioso porque años después, ¿qué pasó con la nación? Pereció. ¿Sí? Tuvieron que ser dispersos entre las naciones y pues realmente salvó al templo. ¿Será que después de que entregaron a Yeshua eso hizo que el templo no fuera destruido, que la nación no fuera arrasada? Pues realmente eso no fue un salvoconducto. Es decir, eso no les dio la salvación. ¿M? Y pues vemos que esto, eh, sabemos que todo esto pasó, pero aumentó también la esperanza en la gente. ¿Por qué? Porque Yeshua después resucitó y eso hizo que la gente, aquellos que estaban dudando, vieran que era real, que era el Mesías, ¿cierto? Pero por eso Yeshua desde este momento, antes de dar su vida, antes de estar allá en la cruz, ya se estaba lamentando porque estaba viendo realmente la cara, el corazón que tenían los líderes religiosos de su época. ¿Sí? Ese corazón de qué? De no seguirlo a él. Por eso dice en verso 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y esto ya lo vamos a estudiar la próxima clase porque lo vamos a conectar con Lucas, ¿sí? Que habla también de este mismo evento, pero allí pasa algo que no lo muestra en esta profecía y que es bueno tenerlo en cuenta por el mismo tema. ¿M? Entonces, si vemos, pues definitivamente, no más con lo que hemos visto acá, ya vemos la contradicción, ¿no? De los que realmente anhelaban la salvación en ese momento y de los que preferían seguir tras sus amantes, tras sus ídolos, ¿no? Lastimosamente, y que aún hoy en día muchos prefieren estar tras sus amantes, tras sus ídolos, que realmente escuchar la voz del Eterno, lastimosamente. Por eso dice en las Escrituras que muchos serán llamados, pero pocos los escogidos, ¿no? Entonces, pues vamos a orar y finalizamos hoy con la clase, no con el tema, todavía falta mucha tela por cortar, ¿no? Y más este capítulo que tiene 46, igual el capítulo 22 tiene 46 versos, entonces pues todavía falta tela por cortar, ¿listo? Después vamos a orar y finalizamos, ¿vale? Señor y Padre, gracias, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos has enseñado, Dios mío. Ayúdanos a mantenernos firmes aprendiendo en ti y sobre todo, Padre, que podamos tener ese corazón adepto, ese entendimiento y reconocer cuáles son tus tiempos de tu venida, Padre, que no nos cojas prevenidos, que no llegamos en ese momento a rechazarte, a no querer seguirte, Padre, por seguir los ídolos, por seguir lo que el mundo dicta, sino que realmente podamos mirarte a ti, seguirte a ti, Padre. Te doy gracias por Roxana, por Santiago, por sus niños, por Solecito, por María Elizabeth, por mamá, padre, por Margarita que no pudo estar toda la clase, pero que seas tú bendiciendo a cada uno de ellos, dándoles más y más revelación, bendición tras bendición, Padre.
y sobre todo esa compañía en momentos difíciles, en momentos de decisiones importantes que sabemos que tú eres el único que nos puede guiar, que nos puede mostrar cuál es el camino más seguro, más productivo, en el cual podemos caminar seguros, Padre. Ayúdanos a reconocer tu voz, a reconocer tus señales, Padre, porque sabemos que así podemos tomar las mejores decisiones, Padre. Te doy gracias por ellos, que ellos puedan tener un buen día de Shabbat, que lo puedan terminar bien bajo tu dirección, bajo tu mano, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.